En esta hora que la paz de mi buen Dios y Salvador el Señor Jesucristo esté con cada uno de mis hermanos. Le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me concede en este hermoso día de poder estar ante su hermosa presencia en esta ocasión para traer una corta exhortación de su hermosa palabra. Y ciertamente yo hago estos videos cuando verdaderamente oro a Dios y siento de parte del Señor eh, traer esta enseñanza o esta exhortación de la palabra del Señor. No lo hago por puro capricho, no lo hago con otra intención que no sea primero que todo honrar a nuestro Dios y luego pues tratar de traer un poquito de luz a las vidas de aquellas personas que aunque dicen que están en los caminos del Señor, que le sirven al Señor, pero la forma de ellos pensar, la forma de ellos de interpretar la escritura, pues nos hacen ver que como que no están andando correctamente como la escritura ordena. Y esas son las cosas que verdaderamente motivan a uno para que uno pueda tratar de hacer algo por la causa del Señor Jesucristo. Y dar por gracia también lo que por gracia nosotros hemos recibido de parte del Señor. Esta bendición de poder escudriñar las escrituras. Como el mismo Señor Jesucristo nos ordenó, pues nosotros lo hacemos para la gloria de Él. Yo sé que la mayoría de las personas que asisten a alguna organización, a alguna iglesia, que se reúnen en algún lugar, tal vez porque su vida está un poquito ajetreada, un poquito cargada, tal vez trabajan y tienen que estar muchas horas en sus trabajos y luego llegan a sus casas, tal vez un poco cansados y bregar con su familia, con sus seres queridos, hacer las cosas que también se hacen en el hogar. Y tal vez esa sea una de las razones por la cual muchas veces pues las personas pues no se motivan a escudriñar las escrituras. Aunque deberían de sacar tiempo para eso, porque para todo hay que sacar tiempo. Sacamos tiempo para las cosas materiales, pues también sacamos un poquito de tiempo para las cosas que son más esenciales, que son las espirituales. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y yo exhorto a mis hermanos pues que, que se acerquen a Dios, que busquen a Dios en oración, pero que también escudriñen las escrituras para beneficio de ellos y beneficio de sus seres queridos, porque si usted escudriña la escritura, pues puede también ayudar a sus seres queridos, a que ellos también puedan acercarse mejor al Señor. Y hay algo que a mí me entristece mucho, y es ver que hay hermanos, hay personas que dicen ser cristianos y que son hermanitos, y que no le creen a las escrituras. Y usted dirá, pero ¿por qué el hermano dice tal cosa? Bueno, porque sincera y honestamente, porque cuando alguien saca de su tiempo para escudriñar la escritura y el Espíritu Santo de Dios, que la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios nos dirigirá a toda verdad y a toda justicia, y el Espíritu Santo de Dios le da iluminación sobre algunos textos, y esas personas pues deciden compartir, dar por gracia lo que por gracia han recibido de parte de Dios, y quieren compartir esos textos con estas personas para que ellos puedan visualizar las cosas de la manera que verdaderamente en sí dice la escritura, pues la mayoría de las veces pues las personas que escuchan pues no aceptan, no aceptan la enseñanza, no aceptan de la manera y forma en que esta persona está trayendo la enseñanza, el estudio o la exhortación, porque no lo ven de esa manera. Y no porque lo hayan estudiado ellos, sino porque sus líderes, las personas que son los que dan los estudios en sus diferentes organizaciones, diferentes iglesias, o en el lugar donde se reúnen, lo ven de otra manera. Y, y ellos tendrían que preguntarle al Señor si lo que se enseña es verdadero o es falso. Usted tiene la opción de hacerlo. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y ciertamente
lo más triste de todo es que una persona sin escudriñar la escritura solamente crea ciegamente algo que se le dice o que le enseñan solamente porque lo dijeron, sin ellos escudriñar. El apóstol Pablo, pues, nos dice que él amaba una iglesia, la iglesia de Berea, y la admiraba porque cada vez que él estaba dando una enseñanza o estaban una exhortación o una predicación, pues ellos buscaban en la escritura de que lo que él estuviese diciendo era correcto. Y se supone que así sea. Que cualquier persona que esté trayendo, sea un mensaje, sea una exhortación, sea una prédica, sea un estudio en las iglesias donde se reúnen, usted lo corrobore por la escritura. No lo crea de oído de porque lo dijo. No, no, así no es. En el Señor las cosas son claras. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y lo triste es que las personas, pues, tal vez, pues, les gusta vivir engañado. Y esa es la peor forma en que el ser humano puede vivir engañado. Es mejor que usted siempre le digan la verdad. He sabido de personas que están un poco en sobrepeso y prefieren no pesarse para no saber la realidad de que están en sobrepeso. Como si eso fuera pecado, el saber que está un poco sobrepeso, la balanza le va a decir la verdad. Pues ellos prefieren no saber la verdad y quedarse como están. Hay otros que no van al médico para que no le hagan exámenes y le vayan a diagnosticar cualquier cosa. Bueno, lo pueden hacer y no hay quien los obligue a hacer lo contrario. Pero es preferible que usted le digan siempre la verdad, que no le oculten lo que es verdadero. Si es un tipo de enfermedad que está en el cuerpo y se lo diagnostican cuando usted va a hacerse los exámenes, pues es más fácil para bregar con la situación cuando usted ya lo sabe. Porque saben qué es lo que directamente van a atacar de la enfermedad, bendito el nombre de Jesús. Y si es de la balanza para el sobrepeso, pues la balanza va a decir que usted está en sobrepeso, pues entonces usted lo que tiene que tomar las medidas pertinentes para hacer que usted rebaje. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Pues en la escritura es lo mismo. Hay personas que cuando usted le dice la verdad, pues no la quieren aceptar. Se hacen de oído sordo o de vista larga, bendito el nombre maravilloso del Señor. Pero bíblicamente, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen a la palabra, la aceptan y tratan de vivir conforme como dice la Escritura, o aquellos que oyen la palabra y la ignoran. Pues bíblicamente vamos a ver quiénes son los verdaderos cristianos. Y para eso pues vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En el libro de San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Oiga lo que dice la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Texto muy hermoso, precioso y maravilloso, y dicho por el mismo Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, nuestro amado Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Está hablando Jesús, le está hablando al pueblo judío. Y le está diciendo a ellos que si ellos escucharon el mensaje, las palabras que está expresando el Señor Jesucristo, y creyeron en él, pues tienen que vivir lo que dice la Escritura. Porque la forma de ellos
mostrar que habían creído en él es si se sometían a lo que decía la Escritura. Como dice el texto, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La forma de usted mostrar, o en aquel tiempo los judíos mostrar que habían creído en el Señor Jesucristo y que lo amaban y le iban a servir, era si permanecían en las Escrituras. Si se permanecían haciendo lo que él estaba exigiéndole a través de la palabra. Quiere decir que no se podía decir que le sirva al Señor Jesucristo y me voy a salir de la Escritura. Y no voy a hacer lo que él me diga. Y voy a desobedecer lo que él quiere que yo haga. Si usted hace eso, pues usted no es discípulo de él. El discípulo imita y hace lo que le enseña el maestro. Lo que el maestro le enseña al alumno, al discípulo, es lo que la persona supone que haga. Con eso usted demuestra que ha aceptado lo que él está enseñando. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y el texto 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? Cuando habían arrestado a Jesucristo para poderlo matar, lo llevaron donde Pilato. Y Pilato le dijo al Señor Jesucristo: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y la palabra del Señor dice en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la palabra del mismo Dios encarnada. Bendito el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo usted demuestra que usted le sirve al Señor y que usted es cristiano? No es negándose a creer la verdad de Dios. No es negándose a creer lo que enseña las Escrituras. No es negándose a aceptar lo que se le enseña, que es a través de la palabra del Señor. En mi caso, yo he escrito varias frases que son mías personalmente, que las escribí yo. Que el Señor me iluminó, me dio la sabiduría y yo las escribí. Si yo predicase o enseñase o exhortase solamente de las palabras que escribí yo en lo personal, pues usted no tiene por qué hacerme caso a mí, porque son mis palabras, mías propias, no del Señor. Como el apóstol Pablo en varias ocasiones dice en la Escritura: digo yo, no el Señor. O sea, que lo está citando él personalmente, lo que él cree, no que el Señor le está diciendo. Pues igualmente en este caso mío, si yo citara a usted, si yo me viniese ante usted a traer una exhortación o una enseñanza, y la enseñanza no está basada en la palabra de Dios, sino que en argumento de humana sabiduría, de algo que yo interpreté, que yo mismo hice, que yo mismo creé, o lo saqué de un libro ajeno a la Escritura, o de algún escritor aparte de la palabra de Dios, usted está en todo su derecho de no aceptar lo que yo estoy diciendo, porque lo estoy diciendo de mi humana sabiduría y no de la palabra del Señor. Eso se sobreentiende. Y usted está en todos sus derechos de no aceptar, de negarse a aceptarlo. Y tiene toda la razón del mundo para hacerlo. Pero, cuando se enseña de la palabra del Señor, cuando lo que se está usando es la palabra de Dios, la Biblia, que contiene la palabra de Dios, y se cita el texto en su contexto, y se le muestra por la Escritura el texto bien aplicado, con base bíblica suficiente, y se le demuestra a usted
pues usted tiene también, de todas maneras, tiene también la opción de no creer. De no creer a la palabra de Dios. Y a mí no me hace daño ninguno de que usted no lo crea. Porque eso, la salvación es individual. Y el trato de Dios con cada persona individualmente. Lo que yo puedo expresarle de la Escritura, por más bien explicado que esté y el texto en su contexto, si usted no lo acepta o usted lo acepta, yo como quiera a usted no le puedo brindar salvación. Yo solamente trato de traerle luz a alguna parte de su vida que esté en oscuridad a través de la Escritura. No de lo que yo escriba personalmente, sino a través de la Escritura. Bendito el nombre maravilloso del Señor. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué yo digo esto? Porque he enseñado, he exhortado de la palabra del Señor. Y yo sé, y yo entiendo que hay muchas personas que yo conozco personalmente. Puedo hablar de las que yo conozco personalmente, no de las que no conozco. Que tal vez delante de uno, delante de mí, cuando uno le expresa la palabra del Señor, se la cita. El texto en su contexto y bien aplicado y con base bíblica suficiente para corroborar que lo que está uno diciendo es correcto. Tal vez delante de mí, tal vez me hacen creer que no han aceptado. Y yo no tengo problema con eso. Si lo aceptó o no lo aceptó, yo no tengo ningún problema. Yo estoy muy claro en lo que le estoy enseñando, en lo que estoy citando, en lo que estoy exhortando. Porque no es de la propia creación mía, sino de la palabra del Señor. Y el texto que leímos aquí, Jesucristo hablándole a los judíos dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, si usted dice que es cristiano y que le sirve al Señor, y se le cita la palabra de Dios como está escrita, establecida, sin quitarle y sin añadirle, las cosas bien explicadas, y usted dice que usted es cristiano y le sirve a Cristo, y usted no permanece en la palabra de Dios, que usted no lo acepta, porque usted le enseñaron de otra manera, a usted se lo explicaron de otra forma, pero de la otra forma que se lo explicaron, no pueden mostrárselo por las escrituras con base bíblica, por las razones que sean. Pues entonces usted no permanece en las escrituras, usted no es discípulo del Señor, usted no le sirve al Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios hay que creerle, hay que creer la palabra de Dios, y eso es por fe. Nosotros los cristianos no andamos por vista, andamos por fe. Creemos que hay un Dios soberano en los cielos que creó todo lo que existe en este mundo, aunque no lo hayamos visto, ni nunca lo veremos, porque Él es espíritu. Pero Él se dio a conocer haciendo una aparición en carne. Cuando Dios hizo una manifestación en carne y enseñó y mostró cuál era su verdadero nombre. Bendito el nombre de Jesucristo. Un nombre que nunca quiso darlo a conocer en la antigüedad a ninguno de los antiguos, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Jacob, ni a Manoah, ni a David. A ninguno de la antigüedad Dios le mostró cuál era su verdadero nombre. Pero que cuando Él hizo esa manifestación en carne, ahí Él dijo y dio a conocer su verdadero nombre. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y eso lo vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Leamos cuál es el verdadero nombre de ese Dios.
A ver si usted permanece en la palabra de Dios. Mateo 1, 21 al 23. Oiga lo que dice. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué yo sé y le puedo decir que ese es el verdadero nombre de Dios? Jesús. Porque él dijo que él lo iba a venir a mostrar. ¿Dónde lo dijo él? Bueno, vamos a leerlo. Libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículos 5 y 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos 5 y 6. Oiga lo que dice. Está hablando Jehová en la antigüedad. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Y oiga el verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Bendito el nombre maravilloso del Señor. ¿Y por qué yo sé? Y puedo decir con toda seguridad de que ese es el nombre que él iba a traer a demostrar que era Jesús. Porque la profecía de Isaías 7:14 así lo dice. Isaías 7:14. Vamos a leerlo. Oiga lo que dice. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Pero vamos a ver el cumplimiento de eso, que fue lo que leímos ahorita en Mateo 1:21 al 23. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bendito el nombre de Jesucristo. Eso está claro. El nombre que nunca él reveló en la antigüedad a ninguno de los antepasados, lo dio a conocer ahora a su iglesia, a su pueblo, por el cual él vino a derramar toda su sangre en un madero, al pueblo gentil y al pueblo judío también. ¿Cuál era su verdadero nombre? Jesús. Y entonces el texto dice, el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué nos hace libre la verdad? De las muchas fábulas y cuentos de camino que nos han enseñado, los que nos han educado, los que supuestamente están ahí puestos como líderes para educarnos a nosotros y traernos a la verdad, pero que lamentablemente al no escudriñar las escrituras, solamente leerlas por encima y leen un texto y aplican el texto sin leer el contexto, y por eso es que tienen a los seres humanos enredados, creyendo en cosas que la Biblia no lo demuestra por ningún lado. Y lo triste de esto es que las personas lo creen ciegamente. Y lo creen de esa manera porque así se lo enseñaron, así lo creen. Entonces cuando alguien le demuestra por la escritura, leyéndoselo, dándole la base bíblica, no lo quieren aceptar. No lo aceptan. Pues entonces tengo que decirle, y con mucho dolor, que usted no le crea la palabra de Dios. Porque no es a mí. Usted no tiene que creerme a mí en nada. Usted no es nada, tiene que creer de mí.
pero creerle a la palabra de Dios. Porque lo que yo le cito no es mi palabra, es la palabra del Señor. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay otra cosa que yo quisiera decirle en esta hermosa mañana del Señor. Muchas personas nos tildan de falsos y que nosotros venimos con una nueva enseñanza, ¿no? No es una nueva enseñanza. Lo que nosotros enseñamos es lo que es verdadero, lo que es fiel y es verdadero. El Shamat del pueblo de Israel, Deuteronomio 6:4, que Dios es uno, no hay otro, y que ese uno se llama Jesús. Y muchas veces las personas se sienten molestos o dudan, no quieren creer, no aceptan lo que se enseña, aunque se le esté citando por la Escritura, por la manera y forma en que nosotros decimos las cosas. E incluso, yo he hablado con muchos líderes religiosos, con muchos pastores, más de 35 pastores. He hablado con ellos. Y una cosa muy sencilla. Yo le pregunto a ellos, ¿por qué todas las cosas ellos lo hacen? Leen la Escritura y todo lo que hacen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo le pregunto a ellos que por qué ellos lo hacen de esa manera. ¿Cuál es la razón? ¿O dónde lo ordena la Escritura que se haga de esa manera? Porque acordémonos que si usted está hablando de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, pues tiene que ser todo a través de la Escritura. A través de la Escritura. Yo le pregunto que si la Biblia lo ordena, hacerlo de esa forma. Que si lo ordena de esa forma, pues me gustaría que me dieran la base bíblica para yo leerlo. Porque es posible que yo no lo haya encontrado. Es posible. Pero su contestación, pues, me hace entender que no están bien. Porque me dicen que no. Que siempre lo han hecho así, se lo enseñaron así, lo han practicado así y siempre lo harán así. Entonces, cuando yo le digo, oiga, pero si la Biblia ordena y manda de hacerlo de una manera, ¿usted lo haría de esa forma? Se me quedan callados y yo, pero ¿cómo que si la Biblia ordena? Sí, porque la Biblia dice cómo es que se hacen todas las cosas para Dios. Y me dice, ¿pero cómo? Bueno, Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el poderoso nombre de Jesús. Esa es la palabra de Dios. Esa no fue invento mío, yo eso no lo escribí. Eso no es una de las frases que yo haya escrito. Esa no. Esa la mandó a escribir el mismo Dios, el apóstol Pablo la escribió. No fui yo, porque no le creen. Pero somos cristianos y no le creemos la escritura. Los que creen en el paganismo, en la idolatría, ellos creen todo lo que dice el cura, el sacerdote. Creen en las misas, creen en los rezos, creen en los novenarios, creen en el rosario, creen en el purgatorio. Cuando uno se muere, dice que el alma queda vagando por los aires o va al purgatorio. Y lo creen ciegamente, porque esa es su creencia, eso es lo que enseñar, eso es lo que ellos creen. Pero de que ellos creen una cosa, a lo que es la verdad es otra cosa. Ellos creen eso
porque eso es lo que han aprendido. Pero eso no se lo pueden probar por las escrituras. No existen textos ni bases bíblicas para demostrarle esas creencias. Pero ellos siguen creyendo. Y a esas personas usted le dice que la Biblia dice que se hagan las cosas de esta forma y no lo creen porque lo aprendieron de otra forma. Pero los que no son católicos, que supuestamente somos cristianos porque no le creemos a la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón de que usted no pueda creerle a la palabra de Dios? ¿Qué le hace a usted dudar de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? Porque el que le enseña no pertenece a nuestra organización. No, porque el hermano que lo está citando predica y enseña de otra manera. Sí, pero ¿de qué es lo que predica? ¿De su propia sabiduría? No, de lo que dice la Biblia. La Biblia que es la misma que ustedes usan. Únicamente hay una diferencia. Y es la que dice San Juan, el texto de San Juan 8:31 y 32. Dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo soy discípulo del Señor Jesucristo porque Él es mi Dios y mi Salvador. Y lo que Él cita en su palabra, yo lo tengo que vivir. Si usted en su organización le citan las cosas, pero no se lo pueden probar con base bíblica, ¿de quién es usted discípulo? Si usted no permanece en la palabra de Dios. Y el texto 32, conoceréis la verdad. Oiga, amigo, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Si usted no es libre, una persona que no es libre, entonces ¿qué es? ¿Es esclavo? Es esclavo. Oiga lo que sigue diciendo este pasaje bíblico de donde yo leí los primeros dos textos. En San Juan 38, San Juan 8, 31 y 32, pero vamos a seguir leyendo. El 33, esto fue a los judíos allá. Dice, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Están tratando de refutarle a Jesús, al mismo Salvador. Ellos le dicen que le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los está metiendo en cintura. Ellos decían que eran hijos de Abraham, que eran hijos de Abraham, y Abraham fue el hombre que Dios escogió para comenzar a levantar su pueblo. Y ellos decían que eran hijos de Abraham. Mas, sin embargo, Abraham habló de Jesús. Y todo lo que hizo, lo hizo en el nombre de Jesús, para Jesús, que es el verdadero Dios. Y ellos dicen que es hijo de Abraham y quieren matar a Jesús. ¿Y cómo se sobreentiende eso? Si Abraham lo que habla es de él, de Jesús, porque Jesús es Dios. Y ellos decían que eran hijos de Abraham. Y si fuesen hijos de Abraham, pues amarían a Jesús. Le harían caso a lo que Jesús le dijo. Permanecerían en la palabra que Jesús le estaba diciendo. Pero, sin embargo, ellos no aceptaban la palabra de Jesús dicha. Jesús le decía las cosas y le entraba por un oído y le salía por otro. Y siempre estaban buscando la manera y forma de cómo cogerlo en algo para poderlo crucificar. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Entonces el verso 35 dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y oiga el verso 37, lo que Jesús le remete. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahora aquí tendríamos que sentarnos a meditar. Dice, sé que sois hijos, sois descendientes de Abraham,
pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso fue Jesucristo diciéndole a aquel pueblo en aquel momento. Ahora, si ponemos esto ahora en nuestros tiempos, y a usted se le cita la escritura que es la palabra de Dios, y usted por las razones que usted quiera poner, usted no acepta esa palabra, y es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios. Usted sabe por qué usted no acepta esa palabra de Dios, porque la palabra de Dios no haya cabida en usted. Lo mismo que en ellos. Y si la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos dirigirá a toda verdad y a toda justicia, y los dirigidos por el Espíritu Santo, los tales son los hijos de Dios, y la palabra de Dios no haya cabida en usted, usted debería meditar profundamente en estas palabras que le voy a decir. Si la palabra de Dios no haya cabido en usted, y es el Espíritu Santo que nos va a dirigir a toda verdad y a toda justicia, y los dirigidos por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios, y usted no acepta la palabra de Dios tal y como está escrita, usted debería sentarse a meditar y a reflexionar. ¿Qué es lo que le está pasando a usted? Ahora, si yo le dijera cosas que no pudiera probárselo por la escritura, estaría usted en todo su derecho, hasta de bloquearme si desearía. Pero yo le estoy citando a usted la palabra de Dios. Y si yo le digo a usted, y con mi frente muy en alto, y con todas las certezas del mundo, y con toda la fe, de que Jesús es el mismo Dios encarnado, tal vez usted no lo cree. Usted me va a decir, no, Jesús es el Hijo de Dios. Pero si Dios dijo en la antigüedad que Él mismo iba a venir a salvarnos, Él mismo iba a venir a salvarnos, ¿usted cree que Dios puede mentir? Número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Él dijo, el mismo Dios dijo que Él mismo iba a venir a salvarnos, ¿usted cree que Él iba a mandar a otro? Pues entonces, no estaría hablando lo correcto. No estaría hablando lo correcto. Y entonces, si Él dijo que Él mismo iba a venir a salvar, iba a mandar a otro. Póngase usted a meditar. Cuando el ángel Gabriel, que fue el ángel que envió Dios, donde María, la que iba a ser la mujer que Dios utilizó para traer al Salvador del mundo, para Él mismo venir a morar en ella, hacerse ese Dios que es espíritu. En San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y tenía que venir a salvar a la pobre humanidad porque había que derramar sangre. Y un espíritu, como es Dios que es espíritu, no tiene sangre, ni carne, ni hueso. Es intangible, es invisible, no se ve, no se puede tocar. Por eso dice que Dios nadie lo verá jamás, no lo ha visto jamás. Pero como Él prometió venir a salvarnos, tenía que hacer una manifestación, y la única forma era venir como hombre, porque había que derramar sangre. Y sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Pues entonces Él vino, se hizo hombre. Por eso el ángel le dijo a María, en Lucas 22:35, no, en Lucas 1:35, le dijo, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. La parte de Dios que se iba a ser humana,
cuando Dios se hizo humano en aquel cuerpo, pero era el mismo Dios. Y vamos a leer en el libro de Tito, para que usted vea que eso es así. Tito, capítulo 2, verso 13. Oiga lo que dice esto, para que usted vea que Jesús es el mismo Jehová, el mismo Dios. Óigalo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Quién es el verdadero Salvador? Se iba a llamar Hijo, pero era el mismo Dios. La palabra no puede contradecirse. Los que nos contradecimos somos nosotros, con nuestras malas interpretaciones. Pero la palabra de Dios es la misma. No cambia ni se muda. Y si Él dijo que Él mismo venía a salvarnos, Él iba a venir a salvarnos, no iba a mandar a otro, ¿no? Dios no tenía un hijo allá en el cielo que se llamaba Jesús. No, no. Ese mismo Dios es Jesús. Se hizo humano para salvar la pobre humanidad. Pero si usted verdaderamente se llama ser cristiano y ama a Dios, tiene que comenzar a creerle a la Escritura. Tiene que comenzar a creerle a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, para que le vaya bien. Para que usted le vaya bien. Créale a la verdad, para que verdaderamente usted sea discípulo del Señor Jesucristo. En esta hora que Dios le bendiga grandemente, hasta que voy a hacer esta corta exhortación de la palabra del Señor, y le exhorto de lo más profundo de mi ser a que escudriñen las Escrituras. No se dejen ir por lo que alguien le diga, porque la gente le diga, no, ni por mí ni por nadie, ni por ningún líder, llámese como se llame, ni tenga el título que tenga. Créale a la palabra de Dios. Si permanece usted en la palabra de Dios, usted va a ser verdaderamente discípulo de Él. Y entonces, como dice en Juan 8:32, conoceréis esa verdad y esa verdad los hará libres. Sea libre, por favor, y no se siga dejando esclavizar. Que Dios le bendiga en esta hora.